¿Qué tal? Buena tarde. El día de hoy voy a presentar lo que es un circuito de control y activación de actuador con triac y autoacoplador. Antes que nada voy a dar a presentar la lista de materiales que se utilizaron y una breve explicación de los más importantes de estos. Como primer punto, y se puede decir que es más importante, es el switch, que es el que va a permitir la carga, que entre la carga de corriente directa hacia el optoacoplador. También tenemos el optoacoplador, que es un MOC 3021. Contamos con tres resistencias de valores R1 360 ohmios, la R2 de 470 ohmios, R3 de 39 ohmios. El capacitor C1 de 0.05 microfaradios y el capacitor C2 de 0.01 microfaradios. También contamos con un triac Q4010L5. Contamos con una lámpara de 120 voltios conectada a la tierra. También contamos con un voltímetro y un amperímetro de corriente alterna y un osciloscopio. Bueno, primero, antes que todo, ¿qué es un MOC? El MOC es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoeléctrico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor un fotoemisor y un fotoreceptor, cuya conexión entre ambos es óptica. Más que nada, este dispositivo es diseñado para uso de aplicaciones que requieren disparo aislado de un triac. Ahora, ¿qué es un triac? El triac es un dispositivo semiconductor de 3 terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o más que nada al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. El triac puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, mediante una carga de corriente de puerta positiva o negativa. Ahora, vamos a dar el funcionamiento del circuito. Procedemos primero a darle play, iniciar la simulación. Ok, como podemos ver, no sucede nada. ¿Esto a qué se debe? Debido a que no está circulando corriente a través de él y no puede, pues, ahora sí que encender lo que es nuestra lámpara. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle play. Vamos a activar el switch. Ahora, como podemos ver, al activar el interruptor vemos que la lámpara se enciende. ¿Qué sucede aquí? Cuando se cierra el switch se aplica un diferencial de potencial entre el ánodo y cátodo del diodo interno del optoacoplador. Este envía a su vez una señal luminosa, el cual excita al triac fotosensible, haciendo que este conduzca enviando una señal al triac y nos muestra una gráfica en su puerta gate para que este a su vez active dejando pasar la corriente y active nuestra lámpara. Ok, ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, tenemos conectado lo que es nuestro osciloscopio. Bueno, nuestra señal en color amarilla es la que está a la entrada del triac Q4010L5. Nuestra señal azul es la de la salida del MOC y nuestra señal color rosa es la que está a la entrada de la lámpara, que es lo que nos va a dar bueno, es más bien está en la carga de la lámpara. Ok, ya activamos el switch. Como podemos ver en las gráficas, al desactivarlo, obvio no sucede nada, nomás se queda activada la gráfica que es la de salida del MOC. Está totalmente sin carga y está en total estabilidad. Bueno, se puede decir estable porque no tiene algunas variaciones. Ahora, activamos el switch. ¿Qué podemos ver en estas? Voy a desconectar lo que es la señal amarilla para que podamos ver y entender un poquito mejor las otras gráficas. Al desconectarla, ¿qué sucedió? Al desconectarla, ¿qué sucedió? Como podemos ver, en las señales aparecen una especie como de picos. Esto se debe a que es un defecto en la onda senoidal y se debe a que un periodo de frecuencia en donde el voltaje está entre 0 y 40 voltios, el triac no conduce porque necesita superar ese voltaje para empezar su conducción. Por eso se ven estos picos, algo similar a lo que sucede en un semiciclo negativo. Se ve el fenómeno como el semiciclo positivo, tanto como en el negativo. Y pues podemos ver que la carga tanto como en el triac como en la carga de la lámpara son similares, no tienen casi, bueno, son poco la variación que tiene en cuestión a
a su funcionamiento. Y como podemos ver, también ahora vamos a analizar lo que son el voltímetro y el amperímetro. Podemos ver que la carga de voltaje en la lámpara, al estar activado el switch, tiene una carga de 117 voltios, que pues se podemos decir que cumple con lo requerido, y tiene una carga de 11.7 amperes. Ok, ¿y qué sucede cuando lo cortamos? Vemos que el voltaje totalmente baja a 0.03, circula algo de corriente y el amperaje es 0, y como podemos ver pues no tiene señal. Encendemos y volvemos a ver lo mismo, sube el voltímetro, el amperaje y la lámpara enciende. Bueno, pues esto sería todo. Ahora vamos con la explicación de otros breves circuitos. Debido a una falla presentada en lo que fue el programa y la grabación del mismo, no se logra apreciar la representación gráfica del osciloscopio tanto como sus señales, pero aquí las tengo. Bueno, en esta primera gráfica es la señal con el circuito totalmente sin carga de corriente directa, por lo cual nos marca solamente una señal en amarillo, que es la que tengo conectada directamente a la entrada del triac. Ahora, en esta señal de abajo ya está activado el switch. Podemos ver, bueno, más bien podemos observar, bueno, la gráfica color azul es la que tengo a la salida del autoacoplador y la color rosa es la que está a la entrada de la carga de la lámpara. Como podemos observar que hay unos picos en una especie de defecto en la onda senoidal, esta es debida al periodo de frecuencia en donde el voltaje que está entre 0 y 40 voltios, el triac no conduce, porque necesita superar ese voltaje para empezar su conducción. Por eso se ve esos picos, y es algo similar en un semiciclo negativo, que se ve el fenómeno como en el semiciclo positivo. Y vemos que la carga es muy similar en la salida del autoacoplador, tanto como en la entrada de la lámpara. Bueno, son unas muy similares, nada más que una está un poquito más abajo que la otra, por lo mismo de la posición en la que se encuentran nuestros valores en el canal C y en el canal B. Continuando con la presentación de los circuitos, ahora vamos a presentar tres circuitos en los cuales se controla también algún actuador eléctrico. El primero que vemos en pantalla es un circuito de interruptor de relé NPN. Bueno, este circuito de interruptor de relé típico tiene la bobina asociada por un interruptor de transistor NPN. TR1, como se muestra, dependiendo del nivel de voltaje de entrada, cuando el voltaje base del transistor es 0 o negativo, el transistor se corta y este actúa como un interruptor abierto. En esta condición no fluye corriente del colector y la bobina del relé se desactiva. ¿Por qué? Al ser dispositivos de corriente, si no fluye corriente a la base, no fluirá corriente a través de la bobina de relé. Si una corriente positiva lo suficientemente grande ahora se dirige a la base para saturar el transistor NPN, la corriente que fluye de la base al emisor, como se ve en el circuito B a E, controla la corriente de la bobina del relé más grande que fluye a través del transistor desde el colector al emisor. Para la mayoría de los transistores de conmutación bipolar, la cantidad de corriente de la bobina del relé que fluye hacia el colector será entre 50 y 800 veces mayor que la corriente base requerida para un conductor, para conducir el transistor a la saturación. La ganancia actual o el valor beta del propósito general BC109 es típicamente de 290 a 2 mA. Bueno, tenemos en cuenta que la bobina del relé no solo es un electroimán, sino que también es un inductor. Cuando se aplica energía a la bobina debido a la acción de conmutación del transistor, fluirá una corriente máxima que como resultado de la resistencia del CC de la bobina, según lo define la ley de Ohms, que es corriente es igual a voltaje sobre resistencia, parte de esta energía eléctrica se almacena dentro del campo magnético de la bobina de relé. Entonces, cuando el transistor se apaga, la corriente que fluye a través de la bobina de relé disminuye y el campo magnético colapsa. Sin embargo, la energía almacenada dentro del campo magnético tiene que ir a algún lado y se desarrolla un voltaje inverso a través de la bobina a medida que intenta mantener la corriente en la bobina de relé. Esta acción produce un pico de alto voltaje a través de la bobina de los relés que pueden dañar el transistor NPN de conmutación si se permite su acumulación. Por lo tanto, para evitar los daños en el transistor
semiconductor se conecta un diodo de volante, también conocido como diodo de rueda libre, a través de la bobina del relé, y este diodo de voltaje suelta el voltaje inverso a través de la bobina a aproximadamente 0.7 volts, disipando la energía almacenada y protegiendo el transistor de conmutación. Los diodos de volantes solo son aplicables cuando el suministro es un voltaje DC polarizado. Una bobina DCA requiere un método de protección diferente y para esto se utiliza un circuito amortiguador RC. Bueno, ahora vamos con el siguiente, que es un control de SC por anchos de pulso. La regulación por ancho de pulso de un motor CC está basada en el hecho de que si se recorta la CC de la alimentación en forma de una onda cuadrada, la energía que recibe el motor disminuirá de manera proporcional a la relación entre la parte alta, que habilita la corriente, y baja, cero de corriente, del ciclo de la onda cuadrada. Controlando esta relación se logra variar la velocidad del motor de una manera bastante aceptable. Bueno, el circuito que se muestra en esta figura es un ejemplo de regulación de ancho de pulso, el PWM, que es el Pulse Width Modulate en inglés, que se podría adaptar al circuito de un puente H. Puente H es un circuito que controla motores de corriente continua. El nombre se refiere a que la posición en que quedan los transistores en el diagrama del circuito. Bueno, en también podemos decir que la generación de pulsos se utiliza en aquellos lugares donde sea necesario un pulso digital no demasiado preciso. Entonces también podemos decir que tenemos que tener en cuenta que la salida del PWM, el valor de tensión en realidad es VCC. Por ejemplo, si estamos alimentando un dispositivo que se requiere 3 voltios y usamos una señal pulsada, en realidad estaremos suministrando 5 voltios durante un 60% del tiempo y 0 voltios durante el 40%. Pero si el dispositivo tiene alguna característica por la cual soporta como un máximo 3 voltios, podemos dañarlo si lo alimentamos mediante una señal PWM de esas características. La señal pulsada es buena para emular una señal analógica en muchas aplicaciones. Podemos, por ejemplo, variar la intensidad luminosa del LED. Realmente se enciende y apaga varias veces por segundo, pero el parpadeo es tan rápido que el ojo no lo aprecia. El efecto percibido es aquel LED que brilla con menor intensidad. Bueno, ahora vamos con este circuito que es un control reversible por motor DC. Bueno, el funcionamiento es muy simple. Bueno, el circuito original utilizaba dos fuentes de poder, una para el circuito de control y otra para alimentar el motor. Con unas pequeñas modificaciones se logró utilizar solo una fuente de voltaje y hacerlo menos complejo. Primero, el circuito control reversible es aquello que permite de una manera sencilla y como muy pocos componentes hacer un giro de un motor pequeño en ambos sentidos utilizando solamente un interruptor. El funcionamiento de este es muy simple. Si se activa el interruptor SW1, se pone en saturación un transistor bipolar NPN, que es el Q1 en la foto, que activa el relé. La activación del relé escoge una opción de conexión de los contactos y hace girar el motor en un sentido. Si se desactiva el SW1, el transistor entra en corte, que deja de conducir totalmente energía, y desactiva el relé. La desactivación del relé escoge la otra opción de conexión de los contactos y hace girar el motor en el sentido opuesto. También se incluye el interruptor SW2, con el propósito de desactivar el funcionamiento de solamente el motor, pues el resto sigue funcionando. Si se desea que el interruptor deshabilite todo el circuito, se elimina el interruptor SW2 y de su ubicación actual se cortocircuita, en pocas palabras, y se le coloca en serie con la fuente de voltaje, que sería la batería. Y esto sería todo. Estos fueron mis 3 circuitos diferentes y muchas gracias por su atención.